En el presente vídeo se aborda la segunda obra publicada de Stephen King, El misterio de Salem Slot. Siendo la contribución del autor al género vampírico, mezclando múltiples temas y elementos, todos ellos analizados a continuación. El misterio de Salem Slot de Stephen King es una novela de terror que sigue a Ben Mears, un escritor que regresa a su pueblo natal de Jerusalem Slot, conocido como Salem Slot, en Maine. Mears está tratando de enfrentar los demonios de su infancia al escribir un libro sobre la antigua mansión Marsden, pero descubre que algo siniestro se está apoderando del pueblo. Al llegar, Ben se encuentra con que la mansión Marsden ha sido comprada por Richard Straker, un hombre misterioso, y su socio, Kurt Barlow, un antiguo vampiro. Pronto, los habitantes del pueblo comienzan a desaparecer o morir de forma misteriosa, y los no muertos comienzan a levantarse de sus tumbas. Ben se une a un grupo de personas, incluido el joven Mark Petrie y el Dr. Jimmy Cody, para luchar contra el mal que ha invadido Salem Slot. Descubren la verdadera naturaleza de Straker y Barlow, y se dan cuenta de que el vampirismo se está extendiendo rápidamente por el pueblo. Con la ayuda de un sacerdote, Padre Callahan, Ben y sus aliados intentan detener a Barlow y sus secuaces antes de que sea demasiado tarde. La confrontación culmina en una batalla épica entre el bien y el mal en la que varios personajes mueren y Salem Slot sufre una transformación irrevocable. Al final, Ben y Mark logran destruir a Barlow, pero el precio que pagan es alto y el pueblo queda marcado para siempre por los eventos sobrenaturales que han tenido lugar. La novela explora temas como el poder del mal, la lucha entre la luz y la oscuridad, y la fragilidad de la humanidad frente a fuerzas más allá de su comprensión. En el misterio de Salem Slot destacan 5 temas. El primero de ellos es el mal ancestral. En el sentido de la idea del mal antiguo y arraigado en la historia de un lugar. En el caso de la novela estaría representado en la mansión Marsden, la cual ha sido diana de todo tipo de historias, rumores y leyendas. A la idea de la casa de los Marsden se le suma la aparición de Barlow y su acólito Straker. Ambos representarían la corrupción y oscuridad que se introduce en un apacible pueblo de Maine. También se podría ver desde un punto de vista cultural, es decir, Barlow representaría el vídeo mundo burgués europeo, condicionado por la religión y la superstición, y que al introducirse en el nuevo mundo, o sea América, la modernidad, el progreso, un progreso cuyas características generales serían el alejamiento de la superstición y más cercano a la razón y a la ciencia. Esta última interpretación que se puede hacer viene condicionada, si se ve desde el prisma anglosajón protestante, en el sentido de cómo era la visión del mundo anglosajón de finales del siglo XIX al mundo católico mediterráneo. Es decir, de la Europa del Sur y de los Balcanes. El segundo tema sería la lucha entre el bien y el mal. Seguramente el tema más manido dentro de la obra de King, siendo el misterio de Salem Slot donde aparece por vez primera, y siendo de las obras donde cobra mayor relevancia entre los temas que trata la novela. En el caso de Salem Slot el bien está representado en el personaje de Ben y el mal en el personaje de Barlow y en Straker. Este conflicto que nos presenta la novela da a través de 2 vertientes. En la primera a un nivel personal, que sería la pugna que libra Ben consigo mismo, el trauma que arrastrar desde su niñez. Paralelamente a esto se da lugar los sucesivos conflictos que libra Ben con los habitantes del Jerusalem Slot. Pues estos lo ven como un simple y vulgar forastero, y viendo su apariencia de poco poder adquisitivo.
A ello se le suma la relación romántica que entabla con Susan, que para nada es fácil de llevar. Por otro lado, la cara de la moneda Barlow, que encarna, como ya se ha dicho, los antiguos valores decadentes del viejo mundo, el mal en mayúsculas. El tercer tema es el miedo a lo desconocido, siendo una de las cartas que más utiliza King. En la presente novela el miedo a lo desconocido estaría encarnado en la casa Marsden. A ello se le suman las sucesivas desapariciones y extrañas muertes que dan lugar en el pueblo con la llegada de forasteros. Todo ello despierta una tensión y un miedo en los habitantes del pueblo. Un temor que crece a medida que se va desvelando el misterio que encierra Barlow y Straker. Esto último puede influir en la experiencia del lector, pues depende de si éste está enterado de la verdadera identidad de Barlow y de sus auténticas intenciones. Si se da el caso del conocimiento de esto de antemano, se debe decir que no condiciona para nada la lectura del libro, ya que de por sí el relato tiene fuerza más que suficiente para satisfacer las ansias del lector. Uno de los ingredientes característico en la obra de King es los novela coral, o la novela de pueblo, donde la comunidad que habita la urbe se convierte en un personaje más de la trama. Este elemento ya se vio en Carrie, pero en menor medida, fundamentalmente porque la historia se centra en Carrie y en su entorno. Por lo tanto, siendo el misterio de Salem Slot donde realmente debuta esto, presentando a personajes que aparecen en un breve espacio de tiempo, pero su porqué es fundamental para el correcto desarrollo de la historia que está contando King. Es a través de esta serie de personajes como se va construyendo la atmósfera opresiva que termina por explotar en el tercer acto de la novela. Una fórmula que King utiliza y perfecciona en futuros libros. Algo que para nada le resulta difícil, pues uno de sus fuertes es la creación y desarrollo de personajes. A esto hay que añadir que el elemento coral sirve para la descripción y crítica social, muy presente en King. Por ejemplo, resulta frecuente encontrarse al personaje estafador, el cobarde, o al héroe que no sabía que lo era, hasta que las circunstancias en las que se ve envuelto se lo demuestran. El pueblo como personaje también contribuye a que la experiencia inmersiva del lector se dé con mayor facilidad y naturalidad, pues al crear un gran abanico de personajes facilita la identificación del lector con ellos. Aunque seguramente la baza más importante de este tipo de novelas sea el pueblo como elemento catalizador de ese terror nacido de la cotidianidad visto en múltiples obras del autor. Tanto el pueblo de Carrie como Jerusalem Lot acaban siendo devastados por el fuego. Simbolismo claro del fuego como elemento de expiación del mal que puebla ambos escenarios. También este final pirotécnico se verá en futuras obras. La obra que más relación tiene con el misterio de Salem Slot es, obviamente, Drácula de Bram Stoker. Algo nada sorprendente, pues la novela de King no deja de ser una nueva interpretación tanto del libro de Stoker como del mito vampírico. Esto que a primera vista puede tildarse de plagio, no lo es en absoluto, pues si por algo se caracteriza la obra de King es por haber logrado actualizar todos los géneros y mitos, y a partir de esa actualización servirle como trampolín para crear su propio mundo y su propia mitología. Siendo el misterio de Salem Slot la primera donde hace esto. Es deber mencionar a Mary Shelley y a Shirley Jackson, y aunque la obra que más influencia ha causado en el libro de King es Drácula. El misterio de Salem Slot presenta un escenario opresivo y sombrío con un abanico de personajes atormentados y perseguidos por sus propios demonios. También a esto hay que añadir el sentido de lo sobrenatural entrelazado con la cotidianidad, un rasgo muy característico del tipo de terror que maneja King en su obra. Habiendo analizado los 5 principales temas de la novela,
se debe hacer una parada para hablar del protagonista y del antagonista. El protagonista, Ben Mears, representa uno de los tres tipos de personajes esenciales dentro de la obra de King. Ben Mears es un escritor venido a menos que vuelve al origen del trauma, el cual le ha impedido llevar una vida tranquila. Estos rasgos de Ben se verán más definidos, si cabe, en otros personajes escritores, por ejemplo en Wildenbruch, el líder de los perdedores y protagonista de la novela ESO. Al igual que Ben, Bill vuelve a su pueblo natal. En este caso a Derry tras 25 años, principalmente para acabar con eso y al mismo tiempo acabar de una vez por todas con la maldición que pesa sobre Derry y sobre sí mismo. Otro parecido con Ben se encuentra en el protagonista de Misery, el también escritor Paul Sheldon. Sheldon se parece a Ben no solo porque ambos sean escritores, sino porque rechazan y niegan el trauma en un momento determinado en sus respectivas novelas, es decir, Paul Sheldon odia la saga de Misery y es por ello que decide eliminar a la protagonista en lo que es el último libro de la saga. Como consecuencia, Sheldon vivirá un suplicio de torturas y vejaciones a manos de su fan número 1, Annie Wilkes, cuando ésta se entera de la muerte de Misery. Esto hace que Sheldon se vea obligado a escribir una nueva novela resucitando a Misery y así contentando a Annie Wilkes. El resultado, para sorpresa del autor, es la mejor novela que ha escrito de toda la saga. Esto, bajo mi punto de vista, se podría interpretar como abrazar el odio que tiene Sheldon hacia las novelas de Misery, pues en ellas ve el origen de su frustración como escritor. Al reconocer que Misery le ha permitido convertirse en escritor profesional, y por ende en cumplir su sueño de ser escritor a tiempo completo, hace que Sheldon escriba el libro más logrado de toda su carrera. Algo parecido le pasa a Ben, el trauma que le generó haber entrado en la Caamarsten de niño. Lo arrastra y lo trae consigo cuando vuelve a Jerusalén Lot y lo supera cuando destruye a Barlow, la casa y el pueblo entero con ella. Se deshace del trauma sí, pero eso no deriva en la felicidad del personaje, ya que se ve obligado a matar a Susan, cuando ésta se convierte en vampiro. Digamos que es el precio que debe pagar para superar su dolor. Al igual que Bill, y el resto del grupo de los perdedores, el precio que pagan por vencer su trauma es el olvido de sus infancias y de las personas con que las compartieron. Lo mismo pasa con Paul Sheldon. El precio que paga por haber escrito esa novela y recuperar su libertad al final de Misery es la pérdida de su capacidad de andar. Porque, por lo general, los personajes de King no consiguen lo que quieren. Sus historias no terminan con un final feliz, sino más bien con un final agridulce. Ben Mears supera su trauma. Sí, pero seguramente este haya sido reemplazado por el trauma generado de haberse visto obligado a matar a Susan. Aunque bueno, esta última parte es más especulación que otra cosa, pues no hay una continuación ni del personaje ni de la novela. Dicho esto, Ben entra en el grupo de personajes escritores como Wildenbruch y Paul Sheldon. Pero también entra en el grupo de personajes malditos como John Smith, el protagonista de La Zona Muerta, y Roland Dessein, el último pistolero del mundo de la Torre Oscura. Habiendo hablado del protagonista del misterio de Salem Slot, toca ahora del antagonista, Barlow. A pesar de que no tiene mucha presencia en la novela, pues no aparece hasta casi el final, su presencia se nota desde la primera página del libro. Siendo perfecto, pues si apareciese más, sería redundante, y no surtiría el mismo efecto que genera su breve aparición en el tercer acto. Barlow pertenece a una raza de villanos que se irá desarrollando más en el universo King. Barlow pertenece a la clase de villanos sobrenaturales, siendo el primero en aparecer cronológicamente en la obra de King, donde se le irán sumando Pennywise, antagonista de ESO, y Randall Flagg, el villano de Apocalipsis y uno de los de la Torre Oscura. En conclusión, El misterio de Salem Slot es la contribución de Stephen King al mundo vampírico, al mismo tiempo que es una carta de presentación a su universo, ofreciendo dos personajes que se volverán a cruzar, desempeñando un papel de gran importancia en futuras obras del autor. Paralelamente se da la presentación de uno de los tipos de protagonista que pueblan la obra de King: el escritor perseguido por sus demonios.
También es la primera novela coral, y al mismo tiempo se presenta el arquetipo del niño King, encarnado en el personaje de Matt Bark. Y también la encarnación del interés romántico del protagonista, siendo Susan el interés romántico en este libro. Resulta curioso que se llame igual que el interés romántico de Roland, y como uno de los personajes de La Torre Oscura, Susanna Dean. A pesar de contar con casi 50 años de vida, El misterio de Salem Slot no deja ser una novela capital en la obra de King, siendo además una interpretación del mito vampírico excepcional, y que no ha sido capaz de ser destronada por ninguna otra obra del género. Cuenta con 2 adaptaciones a la pequeña pantalla, la primera de 1979 y la segunda del 2004. Próximamente tendrá una tercera versión a cargo de HBO, planeada a estrenarse a finales de 2024. Hasta aquí ha llegado el vídeo dedicado a la segunda obra de Stephen King, El misterio de Salem Slot de 1975. Espero que te haya gustado. Si es así, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Hasta entonces, un saludo.